noches. Hoy quiero hablar sobre el ataque perpetrado contra la República de Siria por los Estados Unidos, Francia e Inglaterra, dos ex países coloniales y un imperio actual del siglo XXI. Sui generis, no al estilo de que fueron el imperio francés y el inglés en siglos anteriores. La historia siempre va cambiando, pero la esencia es lo mismo, es el control y la dominación. Es claro que el pretexto del ataque con misiles desde naves en el Mediterráneo, incluso algunas en el Golfo Pérsico, tienen muchos objetivos. El primero no es destruir unos supuestos edificios donde se elaboraban armas químicas en contravención con lo pactado. Siria había dado todo su stock de armas químicas y se los dieron a Estados Unidos, y en una nave en el Mediterráneo las entregaron hace un par de años atrás, con la supervisión internacional. Obviamente que fueron presionados también por Rusia a que entreguen ese armamento químico. Ahora, el hecho es de que hayan optado Siria por tener armas químicas de muy difícil empleo, era con la supuesta idea de poder contrarrestar a las armas nucleares que tiene el enemigo de Siria, que es Israel. Pero es muy difícil contrarrestar una fuerza nuclear con armas químicas. Y esto vino, el tema surgió por un ataque químico que dijeron que había sido producto de las fuerzas del ejército árabe sirio. En realidad nunca se pudo demostrar eso, y hay grandes indicios que fueron las así llamadas fuerzas moderadas rebeldes, pero esto fue hace un par de años atrás. Y se concluyó de que Siria ya no disponía de armas químicas. Ahora, en estos últimos días se creó una impresión de que estaba usando nuevamente armas químicas en un supuesto ataque químico que no se pudo demostrar, pero que se tomó como verídico, como real, por Estados Unidos y sus aliados menores. Pero esto va más allá del tema de la guerra en sí que hay en Siria. Esto va por encima de este ataque, que es un mensaje a Rusia, a la Federación Rusia y a su presidente, que el mensaje es que la supuesta o el supuesto éxito con respecto a los rebeldes y al ISIS, efectuado por Rusia y asesorando también a las fuerzas del gobierno sirio,
Estados Unidos no lo iba a tolerar porque el objetivo principal de Estados Unidos y de Israel es la destrucción de Siria. Es el control de Siria. Controlar Siria como controlan a Jordania, controlan al Líbano, y en cierta forma tienen un control Estados Unidos de Egipto, que ahora con un nuevo dictador que reemplazó a Mubarak. Entonces, el objetivo es el control de toda esa zona, el control directo por Israel y el control indirecto por Estados Unidos. Se trata del control, no del dominio territorial, sino el control del país. Y esto está enmarcado en algo, en una estrategia que tiene Estados Unidos, o una idea fuerza, que es la de controlar a Rusia como único posible enemigo que podría destruir a Estados Unidos. ¿Y por qué digo a Rusia? Porque tiene la cantidad suficiente de fuerzas nucleares como para así hacerlo. Y quien podría absorber un primer golpe y retribuir. El caso de China, que también es otra potencia nuclear, tiene una fuerza nuclear de disuasión, pero nunca podría con esa fuerza dar uno o dos golpes, o recibir un golpe y contraatacar con otro golpe, otra andanada de misiles, en la cantidad suficiente como para saturar todas las defensas que podría tener Estados Unidos. Entonces, ¿por qué digo esto? Para aclarar que el enemigo militar peligroso para Estados Unidos en una confrontación nuclear es Rusia. Y Rusia tiene semejante poder porque lo heredó de la Unión Soviética. Durante 10 años, en el periodo de Yeltsin, esto se diluyó y Estados Unidos casi puede controlar a la Federación Rusa. Surgió un nuevo líder que cambió el libreto, por decirlo de alguna forma, y la Federación Rusa resurge con fuerza. Sin embargo, aparentemente podía tener fuerzas, comportarse como una potencia, superpotencia emergente, aunque en realidad dentro del concepto geoestratégico, Rusia tiene una posición defensiva. Sin embargo, con el control de los medios internacionales, los medios de comunicación, se le proyecta como una potencia ofensiva. Y en el caso de Siria, cuando era el único país que quedaba antagónico a Estados Unidos y a Israel, especialmente a Israel, después de la primavera árabe, que siempre caben muchas dudas cómo se originó, pero sí sabemos cómo terminó. Especialmente el principal país, que es Egipto, terminó con otra dictadura igual que la de Mubarak.
Sabemos que el Líbano quedó totalmente destruido, quedó con Gaddafi, y eran los actores principales. Quedaba Siria, que era el país más estable de la región. Y se trató de hacer un cambio de gobierno o de régimen, como lo llaman en Estados Unidos, generando una revuelta aparentemente popular, pero que el tiempo demostró que no fue así, y formando organizaciones guerrilleras, formaciones militares, que no realmente podía haber casos de guerrilla urbana, pero en el fondo fue se desarrolló como una guerra civil, pero cuasi internacional, porque uno de los bandos, el bando beligerante en contra del gobierno, estuvo formado básicamente por los Estados Unidos y por exiliados. Siempre hay que tener presente que hay exiliados en contra del gobierno que tiene el poder. En el caso de Siria, eran exiliados que estaban viviendo en Inglaterra o en Estados Unidos. En el caso de Libia pasó cosas muy semejantes. Lo mismo que en el caso de Irak. Dentro de todo este contexto se van desarrollando el drama humano, porque lo que sufren son las personas que están en el lugar, y dentro del lugar en la zona de combate, porque en Damasco, que es una gran ciudad, salvo el caso de estos suburbios que estuvieron bajo el control de las fuerzas rebeldes y que durante largo tiempo no los pudieron desalojar. Ya completada las fases militares de forma exitosa por el gobierno legal de Assad, obviamente con la ayuda de las fuerzas rusas, el asesoramiento y especialmente la fuerza aérea. Se dio un giro en estos 2 últimos años, y de una situación defensiva el gobierno pasó a una situación ofensiva y al casi control de todo el territorio, pero estaba el territorio controlado por el ISIS y el territorio controlado por los kurdos, de Siria, que tienen casi una autonomía. Por otro lado, como actor también ambiguo es Turquía, dirigidos por Erdogan, que en un momento estuvo casi todo el tiempo de la duración de la guerra en contra del régimen de Assad. Hay que decir que anteriormente, años atrás, tenían un buen entendimiento, pero las situaciones políticas internacionales y nacionales cambian, son siempre muy fluidas, especialmente en estas zonas de conflicto permanente. La zona de que Estados Unidos, que tiene dividido el mundo en teatros, está controlada por el Comando Central. Y bueno, así están las cosas, pero consiguieron poner en un dilema
al presidente de Rusia, Putin, porque dio muestras de que iba a reaccionar en forma militar y lo hizo a través del Gerasimov, el comandante de las fuerzas, el comandante del Estado Mayor de las fuerzas de la Federación Rusa, que iban a retribuir cualquier ataque y iban a destruir las plataformas de lanzamiento. Bueno, en este caso no se produjo, y justamente es el elemento fundamental que el Pentágono corroboró con esta acción los planes que tenían era de poner en un dilema a Putin, porque la correlación de fuerzas entre las fuerzas de Estados Unidos, Francia, Inglaterra, es muy grande, y solamente ya con Estados Unidos no necesita básicamente de sus aliados en esta circunstancia, pero prefiere hacerlo como si fuera una operación multinacional. El hecho está de que la operación que hizo Rusia en abrir para Rusia, abrir un frente en el Medio Oriente, tenía muchos peligros y está a la vista. Está muy lejos de sus bases. Las fuerzas navales que tienen saliendo del mar Caspio, que es un mar que teóricamente tendría que ser el Mare Nostrum ruso, lo era casi en el tiempo de la Unión Soviética, que se le quiso disputar el mar Caspio y tratan de disputarlo la fuerza de Estados Unidos, la fuerza naval de Estados Unidos y algunas de la NATO. En realidad, cuando hablamos de la NATO es Estados Unidos seguido por 2 o 3 países principales que tienen poder militar tanto aéreo como naval, como para acompañarlos en estas aventuras militares. Y así están las cosas, pero el objetivo yo creo que lo cumplieron, porque ante semejante dilema de responder y ampliar el conflicto que inevitablemente va a una escalada nuclear, que es la única forma en que la Federación Rusa puede tener éxito, entre comillas, porque es la destrucción mutua asegurada. Y en última instancia, parpadeó ante el ataque en concreto. Hasta el momento había tenido mucho éxito. Puede ser que el tiempo dirá si consiguen mantener a la República de Siria más o menos independiente y soberana. Y la pregunta que surge es: ¿Estados Unidos renunciará al control del Medio Oriente con la República Siria, que es el paso para tener el control casi total en el caso de Irán? Los actores principales en esta zona, obviamente, el más poderoso es Israel. Después está Turquía y Irán. Son los persas, los turcos y los judíos. Y los árabes. Pero los árabes en este caso están en el Golfo,
en los Emiratos y en Arabia Saudita. Y el mundo árabe está escindido, lo que permite maniobrar políticamente, económicamente, militarmente, con soltura y siempre adoptando posturas ofensivas. Esto, en breve síntesis, es la lucha por el control geopolítico. Y así están las cosas. El tiempo en los próximos semanas o meses se verá cómo se van desarrollando los acontecimientos. El presidente de Estados Unidos, que tiene una postura errática, en el fondo, cuando está en el poder, está el poder oculto en Estados Unidos a través del Pentágono, a través de los medios de comunicación y las grandes corporaciones. El Congreso norteamericano está muy dominado por los lobbies que representan a ese gobierno en las sombras, del cual Trump no puede dominar y cambia permanentemente de política y cambia permanentemente de sus asesores y trata de tener los asesores que coinciden con su forma de personalidad, pero así todo el poder concreto, el poder real, si bien el presidente tiene poder, pero ese poder en las sombras es permanente. Pero Estados Unidos no es el único país que tiene poder en las sombras. Casi la mayoría de los países tienen ese tipo de poder. Y los políticos tienen un campo de maniobra limitado. Vemos el caso que pasó en la región, en Sudamérica, en el caso del Brasil, en el caso del Paraguay, y después otros países que pasaron de gobiernos centro-izquierda, entre comillas, pasaron a ser gobernados por partidos de derecha. Y esa es la situación que tenemos en la actualidad. Con esto doy por concluida esta charla sobre un tema tan importante que es y tan dramático que es la guerra que hay en Siria. Buenas noches.